Hola a todos. En esta ocasión les quiero hablar brevemente sobre la digestión microbiana de las proteínas. Antes de empezar les quiero dar una pequeña introducción con relación a las proteínas, ¿verdad? Proteínas en rumiantes, cómo ocurre la digestión, ¿verdad? Acá hay que entender, ¿verdad?, que los microorganismos juegan un papel muy importante a la hora de la degradación. Primeramente los microorganismos lo transforman, lo degradan, los transforman y posteriormente los microorganismos hacen para sus propias proteínas, que son las proteínas microbianas. Entonces la proteína microbiana es utilizado por el animal en este caso. Entonces vamos a ver cómo ocurre ese proceso. A medida que las bacterias se multiplican, sintetizan proteínas, obteniendo las materias primas a partir del alimento que se ingiere. Para este propósito, las bacterias pueden utilizar amidas, sales de amonio, nitratos y las proteínas mismas. O sea que en este segundo ítem, como podemos ver, que puede utilizar los microorganismos, ¿verdad? Por ejemplo, las amidas, sales de amonio, nitratos y otras especies lo puede utilizar las proteínas mismas, ¿verdad?, para sintetizar proteínas microbianas, ¿verdad? La proteína bacteriana que se forma en el rumen se digiere posteriormente en el estómago e intestino. O sea que todas las transformaciones ocurren, el proceso, se forma la proteína microbiana y posteriormente pasa al estómago e intestino, donde ahí se degrada y posteriormente absorber y metabolizado por el animal, ¿verdad? Así los microorganismos del rumen desempeñan un papel importante en la nutrición proteica. Las bacterias ruminales usan preferentemente amidas, aminoácidos, sales de amonio en lugar de proteínas. Esto ya mencionamos. Los requerimientos proteicos de los animales herbívoros o rumiantes en este caso pueden satisfacer en parte por compuestos nitrogenados no proteicos como la asparagina, urea y sales de amonio. O sea que una parte se puede cubrir, ¿verdad?, los requerimientos proteicos utilizando urea. Finalmente la urea, que se utiliza mucho para la suplementación proteica, ¿verdad? Como bien mencionamos, son compuestos nitrogenados no proteicos. Entonces los microorganismos tienen la capacidad de degradar primeramente en amoníaco y después ese amoníaco es utilizado por los microorganismos para la síntesis de proteínas microbianas. Los microorganismos intervienen para transformar estos compuestos en proteínas que son digeridas y utilizadas por el organismo. Y acá en esta lámina podemos ver así en forma general cómo ocurre la digestión a nivel de los preestómagos. Acá, como podemos apreciar, las proteínas primeramente es degradado hasta péptidos, hasta aminoácidos. Y acá algunas especies de bacterias existentes a nivel de los preestómagos ya pueden usar las moléculas de aminoácidos. Otros lo pueden utilizar péptidos y algunos las proteínas mismas, ¿verdad?, para sintetizar sus propias proteínas microbianas. Pero acá el aminoácido puede sufrir una desaminación. Al sufrir una desaminación se forman el amoníaco a partir del grupo amino de un aminoácido, ¿verdad? Entonces este amoníaco lo que hay que recalcar acá. La mayoría de los microorganismos existentes a nivel de los preestómagos usan preferentemente el amoníaco para la síntesis de proteínas microbianas. Y acá también podemos apreciar que el amoníaco puede provenir de una urea, ¿verdad? La urea llega a los preestómagos, es degradado y se forma el amoníaco, ¿verdad? Entonces de esa manera los microorganismos quieren usar preferentemente el amoníaco para la síntesis de proteínas microbianas. Y acá tenemos cadenas carbonadas que derivan
de la cadena carbonada de un aminoácido, ¿verdad? Entonces se pueden formar ácidos grasos volátiles a partir de la cadena carbonada. Muy bien. Y acá tenemos la estructura química de un aminoácido, solamente para rememorar un poquitito, ¿verdad? Esta es la parte del grupo amino, un átomo de hidrógeno, grupo carboxilo y grupo funcional o radical. La clave del metabolismo proteico es la capacidad de la población microbiana para utilizar amonio, ¿verdad? Y sintetizar los aminoácidos que se requieren para cubrir los requerimientos proteicos. El 80% de las especies de bacterias existentes en el rumen utilizan el amonio como fuente de nitrógeno, o sea que la mayoría de las bacterias lo utilizan el amonio, el amoníaco, ¿verdad?, como fuente de nitrógeno para la síntesis de proteína microbiana. El 26% lo requiere en forma absoluta y el 55% puede usar ya sea amonio o aminoácidos, como dijimos ahora. Puede algunas utilizar los aminoácidos. Algunas especies aprovechan los péptidos y otros, como los protozoarios, no usan el amonio, pero derivan su nitrógeno de las bacterias y las partículas del alimento que se ingieren. La ingesta que pasa hacia el intestino delgado contiene proteína del alimento, así como cuerpo bacteriano y de protozoarios. Estos en realidad son las proteínas microbianas, cuerpos bacterianos y de protozoarios, ¿verdad?, que pasan al estómago e intestino, donde son degradados y de esa manera para que pueda absorberse. En el intestino delgado, la degradación enzimática produce aminoácidos a partir del quimo, ¿verdad? Entonces esto a nivel del intestino delgado ya. Recordemos que a nivel del estómago e intestino ya es igual a los animales monogástricos. Estos a su vez son absorbidos por la circulación portal de una manera similar a los monogástricos, ¿verdad?, como ya mencionamos. La digestión y absorción en los rumiantes se realiza principalmente en los tercios proximales del intestino delgado. Muy bien. Si en el rumen se produce una mayor cantidad de amonio que los microbios son capaces de utilizar, son absorbidos hacia la circulación portal, transportado al hígado y convertido en urea. Entonces vale recalcar que cuando se forma una gran cantidad de amonio, ¿verdad?, cuando se forma una gran cantidad de amonio, recordemos que el amonio es tóxico para el cerebro y glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces, cuando los microorganismos ya no son capaces de utilizar, entonces cuando sobra se tiene que convertir en un producto menos tóxico, ¿verdad?, que es la urea. Entonces de esa manera se libera del amonio el organismo, ¿verdad?, el organismo del rumiante. La urea puede ser excretada por el riñón en la orina o reciclada hacia el rumen por medio de la saliva para liberarse del exceso de amonio, ¿verdad? Entonces pues, acá pueden tomar dos caminos. Puede ser excretada por el riñón en la orina o reciclada, ¿verdad?, hacia el rumen por medio de la saliva. Como bien sabemos, la saliva de los rumiantes contiene urea, ¿verdad? Entonces por esa razón, para liberarse del exceso de amonio. Con dietas bajas en proteínas, el riñón reabsorbe una mayor cantidad de urea que regresa a la sangre para ser reciclada hacia el rumen para la fermentación microbiana. Entonces en animales, o sea que cuando la dieta es baja en proteína, se reabsorbe mayor cantidad de urea en este caso. Los corderos jóvenes en crecimiento reabsorben más urea que los borregos maduros, o sea que animales jóvenes también reabsorben más urea
entonces para que pueda ser reutilizada, ¿verdad?, como compuesto nitrogenado. Si bien el amonio es tóxico, como ya dijimos, cuando es excesivo se puede usar como fuente de nitrógeno para la síntesis de aminoácidos indispensables. Muy bien, acá en esta lámina podemos apreciar también todo lo que ocurre a nivel de los preestómagos. Acá tenemos la proteína, primeramente por medio de las enzimas proteasas se degradan en péptidos, posteriormente hasta aminoácidos, ¿verdad? Y acá por medio de la desaminación se forman el amoníaco, que la mayoría o preferentemente lo quieren utilizar al amoníaco, ¿verdad?, para la síntesis de proteína microbiana. Este es el proceso más importante en la digestión de proteína en rumiantes. Y como dijimos que hay otras especies que lo pueden utilizar el aminoácido, péptido y la proteína misma, pero la mayoría, lo más importante acá, el amoníaco. ¿Y qué pasa cuando se forman cantidades excesivas? Entonces se tiene que convertir en producto menos tóxico, que es la urea, que eso ocurre a nivel del hígado, que puede ser eliminado en la orina o reciclado en la saliva en caso de que el animal recibe poca cantidad de proteína, o en animales jóvenes, como ya mencionamos antes. Muy bien. Metabolismo de los aminoácidos una vez absorbidos. ¿Qué pasa una vez absorbido? El hígado es el primer órgano que recibe todo lo que fue absorbido en el intestino delgado. Entonces llega al hígado, provee a la circulación de los aminoácidos cuando se necesitan y procesa el nitrógeno para su excreción cuando hay en exceso a nivel del hígado. El destino de los aminoácidos normalmente después de la absorción son, como punto número 1, sirven para la síntesis de proteínas tisulares. Entonces todo lo que llega al hígado se metaboliza como proteínas tisulares, ¿verdad?, proteínas de tejidos, ya sean para musculatura y otros tejidos blandos, ¿verdad? Número 2, síntesis de hormonas, enzimas y otros metabolitos. Como sabemos, a nivel del organismo existen hormonas que son proteicas, ¿verdad?, algunas enzimas y otros metabolismos que están compuestos de proteínas. Entonces de esa manera se va metabolizando, ¿verdad?, o se va utilizando a nivel del organismo. Punto número 3, acá dice desaminación o transaminación y uso de los esqueletos de carbono para producir energía, en el caso de la desaminación, ¿verdad? Entonces la cadena carbonada pueden ser usadas para sintetizar energía. Ese es en el extremo caso, ¿verdad? La desaminación consiste en la eliminación del grupo amino del esqueleto de carbono del aminoácido y la entrada en el ciclo de la urea. Y acá en esta lámina más o menos el metabolismo de proteínas de forma general también, ¿verdad? Sería la ración proteica, llega hasta o se digiere hasta aminoácido, posteriormente se sintetiza o se metaboliza como tejido de proteínas, como proteína tisular otra vez, ¿verdad? Así también los aminoácidos sirven para hormonas, enzimas, o puede sufrir una desaminación, ¿verdad?, que ya mencionamos antes. En qué caso puede ocurrir la desaminación. Y acá también tenemos que los aminoácidos y tejidos sintetizados. Como dijimos, se puede metabolizar como tejido, ¿verdad? Y en el caso de la desaminación acá
por medio de la desaminación, el grupo amino puede entrar en el ciclo de la urea o ácido úrico. Acá tenemos otra lámina, así de forma para que podamos comprender mejor las proteínas. Acá tenemos la proteína, ¿verdad? La dieta. Primeramente se degrada hasta aminoácido y después en esta flechita, cuando hay una desaminación, se forma el amoníaco, ¿verdad? Y sabemos que el amoníaco son usados preferentemente por los microorganismos para la síntesis de proteínas microbianas, como podemos apreciar, proteína microbiana. Ahí está. Y posteriormente, lógicamente, para proteína corporal, ¿verdad? Para proteína del huésped. Posteriormente, acá, ¿verdad? Tenemos otro camino. En el caso de que se forma una gran cantidad y no puede ser o no puede tomar esta vía, se tiene que convertir en un producto menos tóxico, ¿verdad? Entonces se absorbe el amoníaco, llega al hígado, puede convertir en urea primeramente, puede ser eliminado en la orina o puede ser reciclado otra vez, como podemos ver, ¿verdad? Puede ser reciclado a nivel de la saliva, ¿verdad? Muy bien, eso fue todo. Muchas gracias.